Día. Buen día, ¿cómo están? Con ustedes habíamos llegado a empezar en la sección 1.3, ¿no? Vimos apenita de transformaciones de funciones. Creo que dimos un repaso general la otra clase, de todo. Bien, hoy vamos entonces a ver bien la 1.3. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Acá me preguntan del laboratorio. Hola, profe, buen día. Mirá, lo del laboratorio, viste que lo estuvieron organizando las profes de teoría. De última, mandale a Evangelina y preguntale. O si querés, yo cuando terminamos la clase le puedo preguntar y te avisamos o publicamos en el Classroom. ¿Para que me anoto tu nombre? Una consulta, profe. Sí, De los ejercicios propuestos que nos mandaron ustedes, ¿hay alguna forma de ver las respuestas para ir comparando? No sé si están en eh, el libro. en el libro no tienen las respuestas impares o no están. Y No si las no, encontré. bueno, existe el solucionario del Steward. Profe, igual en el solucionario del Steward no están iguales, son como distintos ejercicios. ¿Son cómo? Perdona que no te escuché. Son distintos los ejercicios, los fui comparando ayer y son distintos. Si son distintos es porque está usando el solucionario de otra edición. No, estoy usando los dos de la séptima, tipo ¿De el la séptima? Steward séptima y el solucionario de la séptima. Mira, yo siempre que lo he usado no he tenido problema. Buen día, profe. Buen día. Pero el Steward tiene la respuesta a los impares. ¿O no? Atrás. Después me voy A a ver. poner a buscarlas bien. Y mira, vos estabas usando los dos. Qué raro, porque el libro es uno y es, digamos, internacional. Es en todo el mundo el mismo libro, digamos. Parece raro que. ¿Y te pasó en varios ejercicios o en algunos? Siguen varios. Ayer hice los de la sección 1-2 y están distintos, y el otro día hice los de la 1-1 y también había algunos que estaban distintos. Bueno, me voy a fijar bien, pero probablemente capaz que bajaste, que diga que el solucionario de la séptima edición y no sea de la séptima edición. Porque es raro que por ahí puede haber alguno que, no sé, le cambiaron de orden de la sexta a la séptima y quedó, pero raro que pasen varios. ¿Les estuvieron saliendo? ¿Cómo van con eso? Demasiado. Algo hice de la 1. En la 1.1 lo hice todos y la 1.2 hice algunos. Bien. Vayan practicando, ¿sí? Ya en estos días seguramente le vamos a decir en la fecha parcial. Tenemos que hablar con Evangelina. Profe, ¿te paso una consulta del laboratorio? Sí, Bueno, yo asistí ayer y nos dijeron que teníamos que consultar con nuestros profesores de análisis sí. eh, cómo era el tema de la entrega del trabajo práctico
o algo así, porque le preguntamos a la profesora que nos dio la clase y no No sabía sabía. ella. Bueno, yo tampoco sé porque, como te digo, lo organizan los profes de teoría eso. Pero me pongo hoy mismo en contacto con Evangelina y si quieren le escribimos todo en el Classroom, ¿sí? Tanto la consulta como escribieron en el chat. Yo para mí, acá que preguntó Ignacio, lo vas a tener que hacer porque es siempre el laboratorio, hay que hacerlo. Seguramente te van, no sé si era en esta semana, trata de asistir yo hablo con Evangelina a ver si puede asistir en otro turno. Porque son obligatorios los trabajos de laboratorio. Es un paso más para poder aprobar la materia. Uno de los requisitos, digamos, para poder aprobar. Claro, sí, yo fui ayer, pero nos dijeron como que el trabajo práctico se lo teníamos que entregar a ustedes o algo así. Sí, 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 sí. Y no se sabe qué fecha tiene. No hablé con Evangelina porque no me Sí, sí. dijeron nada a mí, te soy sincera, del trabajo ese. Leí lo que estaba en el Classroom y nada más. Por eso le digo, hoy yo hablo con ella y le subimos todo, si hay alguna consigna, algo ¿Qué programa estuvieron viendo? ¿En matemática o GeoGebra? GeoGebra. Ah, bien. Antes usábamos otro, que era más complicado. Menos mal que lo cambiaron. Yo en el taller que estuve dijeron que hay un mes del plazo de entrega. Puede ser, sí, sí. Seguramente tienen un tiempito, ¿no? No es que va a ser para mañana, digamos. Yo hoy hablo con ella y les confirmamos todo. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Bien. Hoy lo que vamos a ver, que ya habíamos hecho algunas, las dos primeras creo que habíamos visto la semana pasada, de transformaciones de funciones. En las transformaciones de funciones siempre tenemos que partir de una función conocida, ¿sí? Para poder llevarla a la función esa que vamos a estudiar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que transformar esa función que me hagan graficar, ¿sí? De tal manera de poder partir de algunas que yo ya conozco, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esas posibles transformaciones. Esperen que están conectándose chicos todavía. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un repasito rápido de lo que hicimos, lo que vimos la clase pasada. Acuérdense que si tenemos una función y esa función le agregamos o le restamos un valor, en este caso c, se va a desplazar hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Cuando el número es positivo, se va a desplazar hacia arriba, y cuando el número es negativo, se va a desplazar hacia abajo. ¿Se acuerdan de esto? Como ejemplo, repasamos esto, yo lo hago rapidito, ¿sí? En la clase pasada creo que lo habían hecho ustedes. Si hacemos la función o sea, la primitiva de la cual partimos es x cuadrado. ¿Qué le va a pasar a la x a la 3? Perdón, a la x cuadrado más t, más 3. ¿Para dónde se va a desplazar? Hacia arriba, 3 3 hacia unidades. arriba, Bien. ¿Y la otra que es x cuadrado menos 2? hacia 2 abajo. abajo. Bien. Entonces nos va a quedar de esta manera. Fíjense. 3 unidades hacia arriba y la otra 2 unidades hacia abajo. Yo después se lo subo todo, ¿sí? La gráfica nos va a quedar de esta manera. Si tenemos un corrimiento horizontal, sí, que fíjense que a diferencia del anterior, lo que tenemos es que ese numerito c se encuentra dentro del cálculo de la función. Cuando resto c, se va a desplazar hacia la derecha, y cuando sumo c, se va a desplazar hacia la izquierda. Como ejemplo, tenemos esta, que esta tiene una combinación de corrimientos. ¿Por qué? Porque el menos 3s, ¿qué me va a hacer? ¿Para dónde se va a ir la función? Para la derecha, Bien, 3 unidades. ¿Y el más 4, qué va a hacer? 4 para arriba. Bien. Esta función, ¿a partir de cuál yo la puedo trazar? La puedo dibujar.
Raíz cuadrada de X. Raíz cuadrada de X, muy bien. Si yo tendría que hacer el paso a paso, ¿cómo harían ustedes si tuvieran que partir de una función y de esa manera ir desplazándola? Ustedes me dijeron que partimos de X a la 1/2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo acá? ¿Y después qué le hago? ¿Le resto 3 dentro de la raíz o le sumo 4? Resta ¿Qué 3. creen? Bien. Siempre empiezo por lo que está, ¿sí?, más cerca de la X. ¿Quién afecta primero a X? La resta de 3. Entonces el segundo paso que yo tendría que hacer es este. Fíjense que se corre 3 unidades hacia la derecha. Y luego el tercer paso que tengo que hacer es sumarle 4. ¿Vamos? De esta manera nos va a quedar la gráfica. Fíjense que si nosotros comparamos este desplazamiento del -3, puedo ir a tomar una imagen. Por ejemplo, el punto 0, 0. El punto 0, cuando x vale 0, y vale 0. Está para la función original, que es la roja. Y fíjense que para el punto 3, la imagen es 0. Porque esa imagen se repite 3 unidades hacia la derecha. Porque como cuando yo tengo a esa función, le resto 3 unidades, va a tener la imagen en realidad del 0. ¿Por qué? Porque yo, antes de calcular la función, hago 3 menos 3, 0. A la 1/2, 0. Por eso se desplaza hacia la derecha. ¿Se entiende eso? Fíjense, para el punto 1 vamos a tomar. Acá. Para 1. La función original, para 1, me da el valor de 1. ¿Sí? Bueno, acá no la puedo calcular, vamos a tomar otro. Claro, porque el dominio no me lo va a permitir. 5. Para 5, la función original es 2,2. ¿Sí? Porque hago la raíz cuadrada de 5. ¿Estamos? Pero ese valor de 2,2, que originalmente lo obtenía con 5, vamos a ver con qué valor lo tomo acá. Fíjense, con 8. ¿Por qué con 8? Porque la función ingresa con 8, hace 8 menos 3, 5. Y a ese 5 le hace la raíz cuadrada. Entonces por eso se me va a desplazar ese horizontalmente. ¿Se entiende el razonamiento de por qué ese corrimiento? Obtengo la imagen después, digamos, porque al restarle me hace como tardía la función, por decirlo de una manera. ¿Se entiende eso? ¿Se ve? Díganme, ¿alguno entienden o no? Sí, profe. Bien. Sí. Después tenemos, ¿sí?, las gráficas que se reflejan. Cuando afecta, fíjense, el primer caso que es el reflejo con respecto al eje X. Tratemos de razonarlo. Nosotros tenemos, ese menos me afecta directamente a la imagen de la función, porque tengo que y es igual a menos f de x. ¿Sí? Entonces tengo una gráfica original que es la celeste, que es f de x. Y después tengo una gráfica, ¿sí?, que reflejo con respecto al eje X de y igual a menos f de x. ¿Por qué pasa eso? Porque fíjense que para un mismo x, fíjense esa recta vertical que tengo acá, para un mismo x, al sacar el opuesto de la imagen, se me va a reflejar con respecto al eje x. ¿Sí? Si acá, por ejemplo, tengo el punto 1 y acá valía 3, acá tengo el punto 1 que vale 3, pero lo estoy multiplicando por menos 1. Entonces va a valer menos 3. Y acá, la otra que es el signo negativo, está dentro de la función, ¿sí? Fíjense que se me va a reflejar con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque me va a dar una imagen, lo que me dio para 1, ¿sí?, me va a terminar dando para menos 1, porque me queda menos 1 por menos 1. Entonces me da el mismo valor que me terminaba dando para 1. ¿Sí? Acá lo vemos con la recta horizontal. Pero para que lo vean, vamos a partir vamos a hacer este ejercicio. Este ya no lo habíamos visto, me parece, con ustedes.
la clase pasada. Esto ya no me parece. Bueno. Vamos a sacar estas. Y fíjense, acá nos dice trazar la gráfica de cada función a partir de funciones ya conocidas. No puse conocidas. Conocidas. Bien, si tengo que partir de una función conocida y tengo que graficar menos x cuadrado, ¿cuál va a ser esa función? X cuadrado. X a la cuánto, se me cortó. X a la, Al cuadrado. bien. Entonces yo, para que ustedes vean lo que va a ocurrir, escribo x cuadrado. ¿Y qué creen que le va a pasar a la función si ese menos está, digamos, en la imagen de la función? Se va a reflejar en X. Bien, entonces lo que hago acá es graficar menos x cuadrado para que ustedes lo vean. Acuérdense que esto que yo hago en la graficadora, ustedes lo tendrían que hacer a mano, ¿sí? Pero lo hacemos así acá, si les queda prolijito todo, y no perdemos tiempo en hacer los gráficos. Entonces fíjense que les va a quedar la amarilla es la x cuadrado, ¿sí? Y la verde es menos x cuadrado. ¿Y esta, de qué función partimos? En la X otra. a la 1/2. Bien, x, acá vamos a poner a la 1/2, que me va a quedar con esta gráfica, ¿sí? X a la 1/2. ¿Y con respecto a quién se va a reflejar? Ahí. Bien. Ahí. Vamos a escribirla desde cero porque no me la está poniendo. Menos x a la 1. Ahí. Fíjense que me queda reflejada con respecto al eje Y. ¿Qué particularidad tienen estas dos funciones? Les voy a hacer preguntitas para que las analicemos un poquito. En la primera, ¿cambia el dominio en el apartado A de la función? ¿Me cambia el dominio para ambas funciones o no cambia? No, No. No. ¿Y en la segunda? Sí. sí. Bien. ¿Por qué cambia? Porque la verde viene de menos infinito a 0 y la amarilla va de 0 a más infinito. Fíjense que acá nosotros al reflejarla con respecto al eje Y, nos va a cambiar el dominio, ¿sí? No nos va a quedar en el mismo cuadrante la gráfica. ¿Por qué? Porque al tener el menos adentro de la función, yo no puedo calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, para que ese menos se me vaya, tengo que poner un número negativo dentro, ¿sí? Para que me quede, por ejemplo, la raíz de menos 1 sería la raíz de 1. Entonces, de esa manera también vemos, ¿sí?, que vale lo mismo simétricamente con respecto al eje Y. Fíjense que acá, por ejemplo, para 8 vale 2,8. Si yo me desplazo acá en menos 8, voy a tener el mismo valor, ¿sí? ¿Se entendió esto? La diferencia entre que el signo esté por fuera del argumento, digamos, y adentro del argumento. Son distintos reflejos. Uno con respecto al eje X y otro con respecto al eje Y. Bien. Ahora lo que vamos a ver es el alargamiento y contracciones verticales. Fíjense cómo tenemos que cuando C es mayor a 1, ¿sí?, se va a alargar verticalmente un factor de C. Y cuando esté entre 0 y 1, se va a contraer verticalmente, ¿sí? Ojo acá, porque fíjense que si nosotros, bueno, está bien, contracción y alargamiento. Si nosotros cortamos un pedacito de la gráfica, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Fíjense que esto va a quedar más arriba, el alargamiento, ¿sí? Si nosotros tomaríamos un pedacito, es como que se acerca más, digamos, a donde estaba. Y este se acorta verticalmente. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo partiendo, ¿sí?, de x al cuadrado. Vamos a trazar 3x cuadrado y 1/3 de x al cuadrado. ¿Qué le va a pasar a 3x cuadrado? Ahí cerré la calculadora, me parece. ¿Qué le va a pasar?
Se alarga. Se alarga verticalmente. Bien, se va a alargar. Un segundito, ahí estamos. Primero siempre partimos de la original. ¿Cuál va a ser la función original? Como les dice ahí, X x al cuadrado. Siempre grafico eso. Después me va a quedar 3 por x al cuadrado. Y después tenemos 1/3 por x al cuadrado. Fíjense que esto, la otra vez, creo que con ustedes, estuvimos viendo el tema de las parábolas. Yo al tener afectado por 3, vamos a la original, que es la azul, ¿sí? Acá, por ejemplo, el punto 4, que tendría que darme 16. Acá. El punto 4, 16. Esa es la original. La verde, ¿qué va a pasar? Se va a acercar más al eje Y, porque estoy multiplicando ese 16 por 3. Entonces se me va a ir para arriba la imagen, ¿sí? Fíjense que para 4 vale 48. En cambio, la otra, como está dividiendo la imagen, para el punto 4, me va a quedar en 5 y algo, ¿sí? Porque va a ser 16 dividido 3. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Sí. Bien. Hasta acá parece fácil. Después se empieza a complicar un poquito dependiendo la función que me dé, ¿sí? Porque acá yo le fui dando las funciones sencillas, pero ahora vamos a ver ejemplos que tengo que hacerle algún paso algebraico antes de poder dibujar. Bueno, ahora vemos alargamiento y contracciones horizontales. Es similar. Cuando C es mayor a 1, se va a contraer, ¿sí? Y cuando C esté entre 0 y 1, se va a alargar. ¿Estamos? Esto también, si nosotros siempre les conviene ver un valor, como yo les mostré, ¿sí? Ir comparando los valores y los razonan de esa manera también para ver, más allá de que la teoría le dice se alarga, se contrae, razonarlo, qué le va a pasar para un mismo X, qué le va a pasar a la función. Y por ahí para no estudiar tan de memoria y decir, uy, no me acuerdo qué pasa, si es mayor a 1, si es menor a 1, ¿sí? Lo pueden razonar en el momento también. Bueno, fíjense esta. Acá si C es mayor a 1, ¿qué me decía? Se va a contraer, ¿sí? Entonces, cuando yo multiplique acá la función, que me la da dibujada por 2x, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a contraer o se va a alargar? En el caso A, comparando la teoría. ¿Qué me dice acá? Si yo tengo una función, acá es al revés el ejercicio. Se va a Me da- contraer. Bien, entonces vamos a ir anotando. Para que vean el razonamiento que tenemos que hacer. Acá se va a contraer. Porque por ahí, este es un poquito más complicado el ejercicio, ¿por qué? Porque yo no tengo la ley de la función, me da el gráfico, entonces, ¿cómo hago para modificar ese gráfico? ¿Y acá qué le va a pasar? Según la teoría. Se va a alargar. Se alarga. Bien. Entonces, para graficarla, vamos a graficar aunque sea un triangulito, y después se va a repetir. En el caso de contraer, si está la función por 2, ¿qué creen que le va a pasar? Supónganse que tomamos este triángulo. Vamos a estudiar este triángulo, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a ese triángulo? ¿Va a ser más chiquito o más grande? Si se contrae. Más Horizontalmente chiquito. hablando. Bien, y con respecto a las imágenes, ¿le va a pasar algo o no? ¿O va a variar entre 0 y 1? Queda ahí. Muy bien, el rango va a ser la misma. Entonces, como se va a dividir a la mitad, digamos, voy a obtener antes la imagen, un factor de 2, me va a quedar algo como esto. Algo así, y otro triangulito acá. ¿Se ve? ¿Cómo lo puedo razonar yo esto? ¿Esto se dan cuenta en que es el punto 0,5 o un medio? Es la mitad de 1. Fíjense que si yo reemplazo en la función, me va a quedar
para 0,5, me va a quedar f de 2 por 0,5. O sea que va a ser el valor de quién. Y va a ser igual al valor de la función en 1. La función original en 1, ¿cuánto vale? En el punto 1. Cuando x vale 1, la función roja, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Sí? Entonces fíjense que la función original en el punto 1 vale 0. Y ahora yo obtuve ese valor de 0 en el punto 0,5, porque justamente multipliqué por 2 esa x. ¿Se entiende? ¿Cómo me puedo ir dando cuenta? Y ahora vamos a hacer la otra, el de alargamiento. ¿Qué creen que va a ocurrir acá? ¿Va a ser más ancho el triángulo? ¿La base va a ser más ancha o más corta? Más ancho. Y otra vez por un medio, o sea que yo tendría que hacerlo al revés de lo que hice recién. En vez de meter en un triángulo 2 triangulitos, tendría que meter en 2 triángulos uno solo. O sea, acá, vamos a tratar de dibujarlo lo mejor posible, así y así. ¿Se entiende? Supónganse que son líneas rectas, ¿no? ¿Se ve? Y acá me pasa lo mismo. Por ejemplo, vamos a probar otra vez con 0,5, ¿sí? Si yo tomo el valor en 0,5, me va a quedar un medio por un medio, ¿cuánto es? Un cuarto. La función roja en un cuarto, ¿cuánto vale? Acá. Pónganle 0,5, podríamos decir, más o menos. A ver. Sí, Sí, un 0,5. poco más chido. Pongámosle, vamos a ponerle el signito de aproximación, ¿sí? 0,5. Para darle un valor. Y fíjense que la función nueva, ¿sí? En 0,5, acá, también vale lo mismo que la función roja en un cuarto. ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy diciendo? No sé si entienden a lo que quiero ir. Es como, yo tengo afectado el valor de la x, ¿sí? Ese valor de la x, la función va a terminar tomando un valor distinto al de la x original. La x original sería la roja, la función roja. Al multiplicar por 2, yo voy a tener la imagen que antes tenía en 1, ahora le voy a tener en un valor que es la mitad, porque estoy multiplicando por 2 la variable. Y en el otro ocurre lo contrario. Como estoy dividiendo por 2 a x, voy a necesitar un tramo más de la función para obtener la función. Ven que el pico se desplaza, tarda más en llegar el pico. ¿Lo ven? Si miramos las cúspides de los... Fíjense, el rojo está acá, está en el medio. El pico que multiplica por 2 llegó antes, lo aceleré, porque estoy multiplicando la variable por 2. Y después el pico verde llega a lo último porque dividí a la variable por 2. ¿Se entiende? Más allá de lo que me dice la teoría, que se alarga o se contrae. Yo quiero que lo razonen, digamos, para que no tengan que estudiar todo de memoria. ¿Se entendió? ¿Me siguieron la idea? O más o menos. Sí, sí. Bien. Este es como un poquito más distinto a lo que veníamos haciendo. Sí, por ahí tenemos que razonar un poquito más teniendo el dibujito. Bien. Esperen que me voy a fijar con qué seguimos. Igual lo tengo acá. Bien. Ahora vamos con esa. Acá. Esta, fíjense que tenemos una combinación de todo lo que estuvimos trabajando. Pero, ¿qué tendríamos que hacer primero que todo? Primero, ¿de qué función parto? Sí, chicos, después lo subo al Power. A la diapositiva. De x al cuadrado. La cuadrada. Bien, de x al cuadrado. Este sería mi primer paso. Después, ¿qué le tendría que hacer? Restarle 3 a la x.
Bien, le resto 3, o sea que me quedaría x menos 3 al cuadrado. Como tercer paso, Multiplicadas todo por 2. por 2. Después, Le restas a todo 1. ojo ahí, tengo que reflejar, porque tengo menos 2, y le sumo 1. Porque el 1 está sumando. ¿Te das cuenta? Sí, es verdad. Entonces me va a quedar 1 menos 2x. Entonces yo tendría que hacer, si la tengo que hacer a mano, tendría que hacer todos estos pasitos, ¿sí? El paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y el paso 5. ¿Tá? El 3 y el 4 por ahí se puede hacer juntos, ¿sí? Multiplicarlo por menos 2, pero si lo estamos haciendo a mano, por ahí es medio difícil darse cuenta cómo nos va a quedar, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso mismo. Vamos a empezar con x cuadrado, ya la tenemos. Después nos va a quedar como x menos 3 al cuadrado. Le tendrían que hacer esto, ¿ven? Que se desplazó 3 unidades hacia la derecha. Después tendría que multiplicarla por 2. ¿Qué me va a pasar acá? ¿Se acuerdan? ¿Qué chica, profe? Voy a tener esa imagen multiplicada por 2, la anterior. Ahora, con respecto a qué eje se va a reflejar ese menos. ¿Con respecto al eje X o con respecto al eje Y? Ali. Bien. Al X, perdón. El X. Al X, porque le estamos dando a la imagen un valor negativo. Sí, sí, me confundí. ¿Vamos? ¿Hasta acá vamos bien? Y después lo único que nos queda es sumarle 1. ¿Qué me va a pasar acá? Si le agrego a toda la función 1. ¿Qué desplazamiento va a ser? ¿Vertical o horizontal? Hacia arriba, ¿no? Sí. Entonces nos va a quedar de esta manera. Vamos a agrandar, así se ve bien. ¿Ves? Tenemos todas estas funciones, ¿sí? Y la última sería la celeste. ¿Se entendió este? Esto yo lo estoy haciendo rápido, como les dije antes. Lo hago rápido para no perder tiempo en el dibujo, pero ustedes se tienen que poner a practicar estos desplazamientos, ¿sí? Pero aunque sea ahora entre todos, los razonamos, aunque sea el movimiento que se va a ir dando. ¿Alguna duda hasta acá o se va entendiendo? Esta la voy a duplicar, así hacemos uno en cada uno. Acá, a ver, porque nosotros, fíjense, que en la anterior, comparemos. Yo conocía una manera de poder llegar a esa función. ¿Se entiende eso? Yo puedo llegar a esa función partiendo, o sea, en realidad, puedo graficar esa función partiendo de una función conocida. ¿Sí? Podía partir de x al cuadrado. Pero esta función, así como está escrita, ¿puedo graficarla? Le falta el signo al 13. No sé si es más o menos. Ah, sí, el más. Esta función, tal cual como está acá, ¿yo la puedo graficar o no? No. ¿Por qué no la pueden graficar? ¿Qué piensan? Porque tenés que encontrar los valores de X. ¿Cómo? Perdón, repetí. Hay que encontrar los valores de X. Bueno, pero acordate que nosotros ahora, vos eso lo harías, está bien, harías como un estudio de función. Pero nosotros queremos dibujarla a partir de una función conocida, porque estamos dando transformaciones en funciones. Vos con ese estudio lo que harías es graficar directamente esta función. No está mal, pero nosotros estamos tratando de graficarla a partir de funciones conocidas. Entonces, acá la tenemos que trabajar, digamos, algebraicamente. Tengo que expresarla
algo que me signifique lo mismo, pero que esté expresada de otra manera. ¿Se entiende la idea? Para poder llegar a algo como lo que hicimos recién acá. ¿Sí? Me tiene que quedar expresado de una manera similar. Entonces, esto que está escrito acá, ¿a qué les hace acordar? Cuando Una ustedes- cuadrática. a una cuadrática, y cuando dieron polinomios, ¿a quién? ¿Se acuerdan que había algo que era que lo elevamos al cuadrado? Cuando yo tenía esto, ¿cómo se llamaba? A más B al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? Un cuadrado, un binomio. Binomio cuadrado. Bien. ¿Y cómo lo resolvía? Al cuadrado más 2a más b al cuadrado. Se escuchó todo cortado, pero espero que hayas dicho esto. A al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo al cuadrado. Entonces yo lo que tengo que hacer en esto es algo que se conoce como completar cuadrados. ¿Por qué? Porque si yo la dejo expresada la función de esta manera, voy a poder realizar el corrimiento, porque fíjense que me quedaría de esta manera. Por ejemplo, el x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Me va a quedar un numerito afuera, pero ahora lo vamos a ver cómo lo obtenemos. Yo tengo que tratar de transformar esta función en esto. Entonces, acá lo primero que me conviene hacer es identificar las variables. ¿De qué manera? Yo puedo decir, acá voy a ir, cualquier cosa me van frenando, ¿sí? Si no van entendiendo. Puedo decir que este término es igual a este. Entonces puedo decir que A es igual a X. ¿Hasta acá vamos? Sí, Bien. Después, por similitud, yo este término, sí. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, este término yo lo puedo escribir como 2x por b, porque a igual a x. Y lo tengo que comparar. ¿Qué término tiene x de la función original? El menos 8x. Entonces yo sé que 2x por b tiene que ser igual a menos 8x. ¿Hasta acá me siguen? sí. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Quién se va a ir que está de los dos lados? La X. La x. X se me va con X. Y acá puedo encontrar el valor de B. B va a ser igual a menos 8 sobre 2. ¿Cuánto me da esto? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Pero ¿qué pasa ahora? Si yo pongo si yo escribo esto, x menos 4 al cuadrado, no voy a obtener esto. Porque fíjense que el número que me da es 16. Entonces le tengo que sumar o restar un numerito para que me quede de la misma manera, de tal manera que b al cuadrado, que es lo que sale del binomio acá cuando yo hago el último término, ¿sí? Más un número que yo voy a buscar, ¿qué número? Le sumo, le resto, tiene que ser igual a 13. A Le ver si me restarías entienden. 3. Ahí vamos a sacar el numerito. Este número 13 es este que está acá. ¿Sí? Entonces, el numerito solito, si hablamos de, por ejemplo, el primer término al cuadrado va a ser x al cuadrado. Menos 8x me va a dar lo otro. Y si yo hago 4 al cuadrado, me queda 16. Entonces, como vos bien decís, le tendríamos que restar 3 por fuera del paréntesis. ¿De qué? Pero yo lo estoy planteando de manera de ecuación, digamos, para que ustedes vean de dónde sale. Yo sé que tengo b al cuadrado más un numerito, me tiene que dar 13. b al cuadrado es menos 4 al cuadrado, que lo calculé recién, a b. Si hago esta cuentita, me tiene que quedar que c es igual a 13 menos 16. Entonces, c es igual a menos 3. Entonces, este numerito que yo tengo acá, se lo agrego al binomio que yo había encontrado originalmente, pero le agrego ese menos 3 para poder obtener ese 13. Fíjense que si nosotros ahora calculamos el binomio, nos queda como el primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado,
menos el doble producto del primero por el segundo, más, perdón, el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, y en este caso le agrego el menos 3 que lo escribí acá. La idea es que haciendo esto tengo que obtener lo mismo que figura acá arriba. Es que al cuadrado me quedo menos 4 por 2, menos 8, menos 8x. 16 menos 3, 3. Fíjense que llegué a exactamente lo mismo. ¿Pero qué me permite esto? Graficarlo. Si yo uso esto, lo puedo graficar a partir de qué función conocida. X ¿Cuál es la cuadrado. x cuadrado? ¿Qué le va a pasar a ese x cuadrado? ¿Para dónde se va a desplazar primero? Para la derecha. Bien, 4 unidades y después ¿qué le va a pasar? Se va a bajar 3 unidades. Muy bien. Entonces vamos a graficar. Lo tengo. Después le restamos 4. Y después, vamos a hacer esto. Lo sacamos. Bueno. X menos 4 menos 3. Vamos a poner a ver si hay rosa, así nos queda el mismo color que la otra que marqué. Entonces la función nos va a quedar de esta manera. ¿Se entendió cómo completo cuadrados? Eso me permite poder graficar la función a partir de una conocida. Yo directamente no podría haberla graficado con las herramientas que tengo en este momento. Podría haber buscado las raíces, el vértice, todo eso que nosotros hacemos en una cuadrática. Pero la idea es partir, ¿sí?, de una función que yo conozca que es x cuadrado. Y en lo que nosotros vimos de transformaciones no hay ninguna que me indique qué hacer cuando le resto 8x. ¿Sí? Entonces no, el más 13 sí lo podría hacer, pero el menos 8x no. ¿Se entendió esta? Ahora vamos a hacer otro ejemplo igual. ¿Se entendió cómo completar cuadrados? Sí, Sí. profe. Sí. Bien. Esto igualmente creo que en los cursillos lo han dado, ¿o no? ¿O no? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Le doy unos minutitos para que intenten completar cuadrado ustedes y lo hacemos entre todos, ¿sí? Aunque sea hasta la y cuarto y 16, son y 12. Así ven, se enfrentan ustedes y se dan cuenta si entendieron. ¿Estamos?
Bueno, ¿alguno se anima a decirme cómo le quedó? Si lo pudieron hacer. A mí me quedó x menos 6 al cuadrado menos 36, ¿puede ser? A mí menos 30. Menos 30 me quedó. A mí también me los 30. Menos 30. Ahí te faltó buscar el numerito SC para saber cuánto le resto o le sumo a la función. Pero bueno, está bien, lo empezaron bien. Acá si yo tuviera que usar, diría que A es igual a X y que el doble producto del primero, que es X, por el segundo es igual a menos 12X. Entonces acá podría cancelar X, cancelo X, me queda que B es igual a menos 12 dividido 2. C va a ser igual, B, perdón, va a ser igual a menos 6. Entonces, yo ya averigüé A y B, pero me falta ese numerito tal que, porque si yo hago B al cuadrado, me va a quedar 36. Y acá me dice 6. Entonces me tengo que preguntar, ¿cuánto le resto a B al cuadrado para llegar a ese número 6? En conclusión sería que B al cuadrado más C tiene que ser igual a 6. Ese B cuadrado me da 36. Que lo saco de acá. Más C es igual a 6. Entonces me queda que C es igual a 6 menos 36, que es igual a menos 30. ¿Sí? Si yo lo planteo como el cuadrado del binomio, me va a quedar que X menos 6 al cuadrado y le tengo que restar ese menos 30. Si lo resuelvo, me va a quedar X al cuadrado menos 2 por X por 6 más 36 menos 30. Esto me queda como X al cuadrado menos 12X más 6. Fíjense que de esa manera llegamos a exactamente lo mismo acá que acá. ¿Se entendió? El que había que puesto más X menos 6 más 6, creo que había dicho. No, X yo había dicho menos 36, no, me había olvidado de sumarle la Claro. 6. El 6 ese. ¿Estamos? Porque ahí te quedaría más 0 si le restas 36. Te quedaría Claro. la primera parte. Profe, yo Sí. entendí el resto del procedimiento, pero ¿por qué el 2xb te da menos 12x al principio? Porque acá, esto, Sí, porque vos, la formulita es a al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, vos sabés que x es igual a a. Entonces te queda que 2 por bx va a ser igual al término que tiene x, que es este. Fíjate. Yo si los tengo que asociar a estos términos para encontrar una semejanza, este término tiene que ser igual a este que yo pinto acá. Porque es el que tiene x. A cuadrado va a ser el término que está elevado al cuadrado, la variable al cuadrado. 2 por bx va a ser el término que contiene x y el otro numerito va a ser el que está solito, que en este caso después le restamos 30 para que nos quede lo mismo. Pero por eso lo asocio con ese término, porque tiene la x. ¿Se entiende? Y acá los igualo, digo que 2 por b por x es igual a menos 12x. Y puedo despejar b. ¿Lo entendiste ahora? ok, sí, sí. Bien. Bueno, y ahora yo tendría que graficar, porque a todo esto es para graficarla. Tendría que graficar esto que tengo acá. ¿La puedo graficar a esta ahora? ¿Expresada de esta manera? Sí. ¿Qué opinan? Esa que recuadré en celeste, ¿la puedo graficar o no? Sí. Partiendo de x cuadrado, después ¿qué le hago? Al x Le cuadrado. resto 6. ¿Y qué le va a pasar ahí? Si le resto 6.
¿qué corrimiento va a sufrir? ¿En horizontal o vertical? Horizontal. Bien. ¿Hacia la La derecha o derecha. hacia Bien. Y después, ¿qué le va a pasar si le resto 30? ¿Desplazamiento vertical o horizontal? Vertical. Vertical. Bien. Parece que no. Ahí está. Vamos a dejarla así, así se ve bien. ¿Se entendió esta? Esto, se me fue la- ¿La entendieron? Sí, Sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, ahora vamos a seguir estudiando un poquito más las gráficas, porque quedan unas cuantas todavía. Ahora vamos a entrar un poquito con el tema del valor absoluto. Antes de hacer la gráfica en la graficadora, en la calculadora, vamos a intentar a ver que ustedes piensen que, qué le va a pasar a la función. Nosotros, siempre cuando ustedes se pueden preguntar qué le va a pasar a la función, vamos a hacer lo siguiente. Usted ahí que les dice raíz de x menos 1 y el resultado del valor absoluto. ¿Se ve? Entonces, vamos a darle valores para que ustedes los vean. Más allá de que no habría que hacer esto, ¿sí? Tendríamos que partir de una función y después hacer las corrimientos. Pero vamos a hacer para que ustedes vean cómo me quedaría. Yo sé, por ejemplo, para x, a ver, para x igual a 1, ¿cuánto vale y? Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Cero. Sí. Si x vale 4, 1. 1. ¿Puedo poner menos 4? No. No. Pues negativo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es mi función de la cual yo tengo que partir para graficar acá? De raíz de x. Raíz de x. Bien. Entonces, primero vamos a graficar raíz de x. Me va a quedar x a la 1. Puse cualquier cosa. X a la 1. Y me toma el 1, la barrita arriba. Ahí. Ven que el dominio es los 0, o sea, de 0 más infinito, ¿sí? Porque no puede tener un número negativo. Y ahora si le resto 1, ¿qué le va a pasar? se va a mover a la derecha. ¿Los demás qué opinan? ¿Es movimiento vertical o horizontal? Este que estamos viendo. Vertical. Vertical. Bien, fíjate que es vertical porque bueno, estás haciendo la raíz de x menos 1. Para que sea horizontal tendría que estar el menos 1 dentro de la raíz Claro, está afuera. y está afuera. Entonces me va a quedar de esta manera. ¿Sí? Fíjense que acá tengo esta imagen que es negativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo valores menores entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, hago la raíz de 0,5 y después le resto 1, ¿sí? Me va a dar un número negativo. Y si ahora yo le aplico esto valor absoluto, ¿qué creen que va a pasar con la gráfica? ¿En qué parte va a cambiar?
Uy, me confundí. De 0 a 1. ¿Cómo? Decime. Cambia de 0 a 1. Bien. Esperen que la voy a volver a graficar porque la voy a poner. ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué crees que le va a pasar? Si grafico el valor absoluto. Se va a despejar con el eje X. Bien. A ver si se la imaginaron así. Fíjense que la rama roja, la otra, me coincide con la anterior. Pero esta rama que me queda acá se va a reflejar. ¿Por qué? Porque va a tomar el valor absoluto. Esta imagen, por ejemplo, fíjense, es menos 0,37. Si yo busco el puntito exactamente igual, me va a dar 0,37 positivo, porque le saca el valor absoluto, ¿sí?, a la imagen de la función, porque está por sobre, no la tiene x al valor absoluto, sino yo hago, por ejemplo acá, la raíz de 0,44, de 0,38 menos 1 me da menos 0,38. Si le saco el valor absoluto menos 0,38, me da 0,38. Acá, si le saco, hago raíz de 0,179 menos 1, me da menos 0,57. Si a menos 0,57 le saco el valor absoluto, voy a andar por acá. Me va a dar 0,57 positivo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hace la función? El valor absoluto, digamos, acá lo que estamos viendo es lo que pasa con el valor absoluto, porque el corrimiento es sencillo. ¿Se entendió esta? ¿Se ve? Bueno. ¿Seguimos o tienen alguna duda? Pregúntenme, no hay problema. Bueno, y ahora vamos a hacer, pero que el valor absoluto esté afectando directamente a la variable independiente. ¿Qué si la imaginamos acá, antes de graficarla? ¿Esta qué función es? Raíz. O sea, la podríamos escribir así. ¿Están de acuerdo? Sí. Lo fundamental que es acá, ¿el dominio me va a cambiar o no? No. Partiendo, o sea, siempre acuérdense que yo tengo que partir de una función conocida. ¿Cuál es la función conocida? Raíz de X. Bien. ¿Esta qué dominios tiene? Los positivos y el 0. Bien. ¿Y la otra? Todos los reales. Muy bien. ¿Por qué todos los reales? Porque como yo tengo que meter el numerito y le saca el valor absoluto, yo puedo calcular la raíz, por ejemplo, de menos 4 en valor absoluto. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 4? 4. 4. ¿Y esto cuánto me va a dar? 2. 2. Y también puedo sacar la raíz de 4, que también me va a dar 2. Entonces, fíjense que para la misma distancia desde el eje X, desde el 0, voy a tener puntos iguales en la imagen. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen que nos va a quedar? ¿Reflejada con respecto a quién? Al eje Y. Bien. Acá vamos a hacer así. ¿Ven? Fíjense que la rama, la que yo tenía al principio, es la verde, ¿sí?, que me coincide con la rama nueva. Pero la función ahora nueva tiene tanto la rama derecha como la rama izquierda. Y es simétrica con respecto al eje Y. ¿Sí? Porque para 1 tengo el mismo valor que para menos 1, para menos 2 tengo el mismo valor que para 2. ¿Se entendió? Y ahora con respecto al seno,
que es una función trigonométrica, ¿qué creen que va a pasar? Es similar. ¿Se acuerdan la gráfica del seno? Vamos a hacerla acá. No, acá tengo que poner... Ahí está. ¿Se acuerdan que tenía esta gráfica? Entonces, si yo le aplico el valor absoluto, ¿qué me va a pasar si le aplico a la X el valor absoluto? Se va a reflejar ¿Cómo? Se va... ¿Con quién se va a reflejar? ¿Con respecto a quién? con el eje Y. Bien, va a pasar exactamente lo mismo. Acá yo ayer estuve dando también esta clase y uno de los chicos me dijo que se reflejaba, fíjense, me dice, pero también se refleja con respecto al eje X. Sí, pasa esto también porque justo es una función periódica, ¿sí? Pero vieron que en la función anterior no se reflejaba con respecto al eje X. Acá justo se da la casualidad que tenemos una función periódica, entonces esta parte, fíjense que la rama derecha queda igual y la rama izquierda se refleja con respecto a la derecha. ¿Se entendieron estos dos ejemplos? Estos son importantes, ¿sí? Que los hayan entendido. ¿Se vio la diferencia? O sea, la importancia es que vean lo que ocurre cuando el valor absoluto afecta directamente a la variable independiente y como en el caso anterior que afectaba por fuera, ¿sí? A la imagen de la función, digamos. ¿Se ve la diferencia entre una y otra? Bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir graficando, quedan un par más todavía. Esta función, ¿cuál es de cuál tengo que partir? Tiene una particularidad. ¿De cuál partirían? De raíz de X. Bien, ahí vamos bien. Pero tal cual como está escrita, ¿yo la podría utilizar como raíz de X? Porque yo en esta, fíjense que le voy a escribir como raíz de X para que sea más visual. Lo que puedes hacer es sacar el -2 como factor común. Correcto. Ah, no, Sí, sí, está bien, pero está bien. Hay que hacer eso. Si nosotros tenemos que dejarla a la función con una similitud a la función que yo tengo que partir. Y acá no me está diciendo que es de -2x. Es raíz de x la función de la cual empiezo. Entonces, como alguien dijo, tenemos que sacar un factor común. ¿Cuánto tengo que sacar de factor común para que me quede raíz de x? -2 -2. por X Sí, menos medio. perfecto. Entonces, fíjense cómo cambia ahora lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Me cambia completamente, porque ahora yo sí puedo partir de la función raíz de x. Es más, acá hasta podría distribuir la potencia con respecto acá a la multiplicación y me quedaría raíz de -2 por raíz del paréntesis. Y haría, porque esto al ser un factor por el cual multiplico, digamos, no lo podría sacar fuera de la raíz. Claro, pero sería un irracional. Para mí mejor. Claro, claro, por eso es mejor dejarlo así todo juntito. Entonces, ¿yo cómo graficaría esto? Lo primero que tengo que partir es de x a la 1/2. ¿Sí? Esa es mi función original. ¿Estamos? Después, ¿qué le hago a la x a la 1/2? Le resto a la X un medio. Le resto -1/2 sería dentro del paréntesis de la x. Menos 1/2. Ahí se me corrió
un medio de unidades, digamos, es 0,5 unidades hacia la derecha. Después, ¿qué le hago a esta función? La multiplicas. Bien. La puedo hacer primero el reflejo y después le hago el reflejo, ¿sí? El menos, y después le agrego el 2, para que vean primero de dónde sale ese reflejo. Está bien, ¿no? Sí, todo dentro del paréntesis. ¿Sí? Y fíjense que me queda de esta manera. Partí de la original, después la moví, menos un medio. La reflejé, ¿sí? Con respecto al eje Y sería, aunque no esté en el eje Y, y después se me modificó esa imagen, se me agrandó, porque lo multipliqué por 2, con respecto a la de la cual partí. ¿Sí? ¿Se entendió? Los pasos que hay que seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? Díganme. Bien. Ahora vamos a ver. ¿Quieren hacer un descansito, si no? Porque los veo como medio de 5 minutitos, aunque sea. Dale. Dale, profe. Dale. A las -4 más o menos volvemos. Un poquito Dale, antes, más profe, o menos. gracias. Dale.
¿Están ahí ya?